Bien, jóvenes, buenas tardes. Esta es nuestra primera clase del repaso para el examen 1. Vamos a hacer un repaso general de las unidades 1 y 2. Bien, su examen es de las primeras dos unidades. El examen parcial. Lo que vamos a tratar de repasar durante toda la tarde son los siguientes temas. De la unidad 1, la lógica proposicional. O de proposiciones y la lógica de predicados. Perdón. Bien, de la unidad 2, que es conjuntos y operaciones. Vamos a también repasar lo que es cardinalidad. Y vamos a repasar demostraciones. Ambas lógicas, la proposicional y la lógica de predicados. También vamos a repasar lo que son demostraciones. Hola, hola, hola. Hola. Su micrófono. Ya. Veo muchos mensajes en el chat, pero no lo estoy leyendo. Hola, hola. Bien, tal vez no nos dé para abarcar todo esta tarde, pero vamos a hacer un repaso general de todas las unidades para el examen 1, que son la unidad 1 y unidad 2. Bien, sin más preámbulos, nos vamos acá. La unidad 1, más que todo el tema de lógica de proposiciones. Vamos a ver qué es una proposición. Una proposición es cualquier sucesión de palabras, es decir, una oración, de la cual nosotros podemos deducir o afirmar, mejor dicho, si es verdad o falso. Por ejemplo, hoy es lunes. Mario estudia. Juan. Oh, bueno. Eso, entonces. Y a estas proposiciones que están en el lenguaje natural, el lenguaje natural no es nada más que el lenguaje que usamos para comunicarnos, en nuestro caso es el español, y podemos representarlo por símbolos. Los símbolos llamados variables proposicionales son las letras minúsculas P, Q, R, S, T, todas las demás. Recuerden que son letras minúsculas. Así que puedo asignarle P, hoy es lunes. Q, Mario estudia INF 119 y R,
Janet aprueba INF 119. Ahí su compañero dice que pongamos que reprueba. Eso lo vamos a ver después. Esa es una operación. Ahora, este símbolo de acá que estoy dibujando se llama valor de verdad. En este caso, la proposición es P, valor de verdad de P. Y puede ser tanto verdadera o falsa. El valor de P debe tener uno de estos dos valores. Obviamente no puede tener los dos valores al mismo tiempo, pero tiene uno de ellos. O es verdadera o es falsa. En este caso, valor de verdad de P, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero, porque hoy es lunes, en el momento que estamos grabando este video. De Q, puedo decir que Mario estudia. No, Mario no entra ni a clase. Bueno, espero que nadie se llame Mario aquí, pero yo voy a asumir que Mario no estudia INF 119. Por lo tanto, esto es falso. Y suponiendo que sí estudió ella y se aprobó, esto sería verdadero. Ok. Ok. Todas estas de aquí son proposiciones. La parte del lenguaje natural es este de aquí, el que nosotros entendemos y hablamos en nuestra lengua materna. Y todas estas letras, que son símbolos, lo llamamos lenguaje formal. Bien. También existen para las proposiciones las operaciones lógicas. Hay operaciones que necesitan solamente una proposición, como es el caso de la negación, como también hay operaciones que ocupan dos o más proposiciones, como ser el caso de la conjunción, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. ¿Ok? Estas operaciones lógicas tienen también sus valores de verdad. Es decir, que esta operación aplicada a una proposición me da como resultado un valor de verdad determinado. Por ejemplo, el más corto es este. Si yo digo que P puede ser verdadero
o puede ser falso, y yo lo niego, en el caso que P sea verdadero, su negación será falso. En el caso de que P sea falso, su negación nos dará verdadero. Y a esto de aquí nosotros llamamos una tabla de valores de verdad. Bien, con las demás operaciones vamos a ocupar como mínimo dos proposiciones. En este caso, mis proposiciones serán P y la proposición Q. ¿Cómo sé qué valores de verdad asignar? En este caso, como tengo dos proposiciones, el número de filas es 2 elevado a 2. Si yo tuviera una tercera, es decir, que tres variables, esto sería 2 elevado a la 3. Para saber todas las combinaciones posibles entre los valores de las tres variables. Ahora, como sé que son solo dos variables, la combinación de los valores de verdad se los hace de la siguiente manera. 2 a la 2 son 4 filas. La mitad de 4 es 2. Por lo tanto, las dos primeras serán verdaderas para P y las dos falsas, las dos siguientes serán falsas para P. Luego, volvemos a partir en este segmento. La mitad será verdadero y la otra mitad será falso. Acá también la mitad será verdadera y la otra mitad será falso. Ahí tenemos nuestra tabla de verdad. No sé si se pueden hacer líneas acá. Pero bueno. Ya, ahí está. Poco choco, pero ahí está. La primera operación que vamos a ver es la conjunción. Conjunción, ¿ok? Y la conjunción de dos variables es verdad. Es decir, que si yo tengo P y Q, la conjunción de ambas es verdad solamente cuando sus valores de ambas son verdaderas. En ese caso, ¿en cuál de las filas los valores ambos son verdaderos? En la primera, ¿no? Ahí tengo En la primera. verdadero, sí. Para el resto de casos, no cumple, así que le voy a poner falso. Recuerden, para la conjunción, si ambas son verdaderas, es verdadera. Si no, son falsas. Con la disyunción ocurre algo similar, pero con los falsos. La disyunción, es decir, P o Q, una disyunción inclusiva, es falso únicamente cuando ambas proposiciones, es decir, si P o Q ambas son falsas, como es el caso de la última fila, es falso. El resto de los casos es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. También se puede decir, basta que una de las dos sea verdadera
basta que al menos una de las dos proposiciones sea verdadera para que sea verdadero. Y aquí obligatoriamente ambas tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. La condicional P, entonces Q. La condicional P, entonces Q, está compuesta por dos proposiciones. Ya, les decía que la condicional tiene dos proposiciones. A la primera se le llama antecedente y la segunda se llama consecuente. ¿Ok? Lo que está antes de la flecha es el antecedente, lo que está después de la flecha es un consecuente. Y los valores de verdad los tomamos de la siguiente forma. Ojo, la condicional es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, Marta. ¿cuál es el único caso donde se cumple eso? Aquí. P es verdadero y Q es falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Esto será falso. El resto de los casos es verdadero. Muy bien. La bicondicional. Para la bicondicional es verdadera únicamente si los valores de verdad de P con Q ambos son iguales. Es decir, si P es verdadero y también Q es verdadero, como son iguales, es verdadero. Como P es falso y Q es falso, ¿son iguales? Sí, esto es verdad. El resto de los casos esto es falso. P bicondicional de Q. Esta es su tabla de verdad. Y por último voy a poner el LOA exclusivo, que es la disyunción exclusiva, y se realiza de la siguiente forma. Si los valores son diferentes el uno del otro, es verdad. Si son iguales, es falso. Y ahí está la tabla de verdad, resumida. Bien, vamos a continuar entonces con una segunda parte de lo que es lógica de predicados. Y vamos a ver lo que es la relación entre fórmulas bien formadas. Esta es una típica duda que siempre hay. Una fórmula bien formada son básicamente todas estas de acá. ¿Dónde están? Aquí está. Son proposiciones simples, proposiciones compuestas y las fórmulas bien formadas, en resumen, son estas. Negación de alfa, negación de beta, alfa y beta, que son negaciones, conjunciones, disyunción exclusiva, condicional, bicondicional, el not or, el not and. Y dice, sí, solo así puede abreviarse SSI, como not. Aquí está lo del lenguaje natural, lenguaje formal. Esto se los pasé por si acaso. Las clasificaciones, aquí quería llegar. Para clasificar las fórmulas bien formadas, se clasifican en tres. La tautología es que esa fórmula proposicional siempre será verdadera. La contradicción es que la fórmula proposicional, sus valores siempre serán falsos.
Y la contingencia es que no es tautología ni contradicción. Es decir, que sus valores de verdad son mezclados. ¿Ya? Entonces, en resumen, las fórmulas bien formadas se refiere a fórmulas proposicionales. ¿Ok? ¿Y qué son las fórmulas proposicionales? Me dirán. Sencillo, proposiciones simples y proposiciones compuestas. Deme ejemplos compuestas. Les puedo dar ejemplos. Proposiciones simples, P, no Q. Composiciones compuestas, P y Q, R o S, T entonces P, la bicondicional, así. Todas estas de aquí se pueden clasificar como fórmulas bien formadas. ¿Ok? Ahora, estas fórmulas, es decir, estas proposiciones, ya sean simples o compuestas, pueden relacionarse entre sí de dos formas. La primera es la implicación lógica, donde la fórmula proposicional alfa implica lógicamente a beta. Y esto se lee así, alfa implica lógicamente a beta. O sencillo, alfa implica beta. Y esta implicación, recuerden que esto es las dos son proposiciones. ¿Ok? Proposiciones. Yo puedo tener una proposición que implica a otra. Una sencilla es esta. P y Q implica P. Esa es una implicación. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé que esta implicación es válida? Es válida si, solamente si, alfa condicional beta es tautología. Esta implicación se cumple si la condicional formada por las dos proposiciones que la componen es una tautología. ¿Ok? Así que ustedes me dirán, ¿será que le creo al auxiliar esto? Que P y Q implica P. Pueden probarlo. Yo voy a tener aquí P, voy a tener Q, P y Q. Ya tengo P, así que P y Q. Entonces, P. Esto de aquí yo estoy diciendo que esta proposición implica a P. ¿Y cómo puedo demostrarlo? Sí, solamente si P y Q, entonces P es tautología. Debería ser obligatoriamente una tautología para que sea una implicación válida. A ver, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Tenemos la primera verdadera, el resto falsas. Y ahora sí. Fijémonos, este es el antecedente. ¿Dónde es la única forma o cuál sería la única forma para que la condicional sea falsa? El antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, será falso. Entonces, yo tengo verdadero para el antecedente y tengo verdadero también para el antecedente. ¿Cómo nos quedaría aquí? Sería verdadero. Antecedente falso, antecedente falso, antecedente falso. Al ojo cerrado yo le puedo poner verdadero. ¿Por qué razón? Porque la condicional únicamente es falsa si su antecedente es verdadero y su consecuente es falso.
Por lo tanto, esto es una tautología. Y esto es una implicación válida. Esto sí implica. P y Q sí implica P. ¿Ok? Entonces, recuerden esto. Alfa implica beta. Sí, solamente sí. Alfa condicional de beta es tautología. Nada más. ¿Cómo se lee esto? Alfa implica beta. Alfa implica, lógicamente, a beta. ¿Problema con el chat? Bueno, Y por ejemplo, una conjunción de, ¿cómo se llama? Conjuntos, ¿es una fórmula bien formada? ¿cuál es tu pregunta? Disculpa. Que si una conjunción, o sea, una disyunción de unos conjuntos es una fórmula bien formada o no es. En sí no existe disyunción de conjuntos. Lo que vos estás O diciendo, sea, sí, sería intersección, ¿no? Esa U hacia abajo. ya, esos Tipo son como, operadores de conjunto, no son proposiciones. Una proposición necesariamente tiene que expresar valor de verdad. Y si yo digo A intersección B, ¿cómo sé si esto es verdadero o falso? Lo que yo puedo decir es un elemento X pertenece a A intersección B. Esto sí puede ser verdadero o falso, dependiendo del tipo de conjuntos que tengamos. Por ejemplo, yo puedo poner, un poco saliéndonos del tema, un conjunto A, 1, 2, 3. Esto lo vamos a ver más adelante, solo un repaso para responder a su compañero. Si yo digo que X pertenece a A, bueno, aquí no sería X. Necesito saber el valor de verdad. 1 pertenece a A, su valor de verdad es verdadero. Esto se puede tomar como proposición. 2 entonces pertenece eso a sería una fórmula bien verdadero. formada. Sí, esto es una fórmula bien formada, por ejemplo. Fórmula Ya, está bien. proposicional. ¿Y por qué fórmula proposicional? Porque esta es proposición. Dependiendo del valor de X, puede ser verdadero o falso. Y esta de aquí es básicamente la definición de X pertenece a intersección B, saliéndonos del tema, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, no Ya, se muchas preocupe. gracias. ¿Ya? El otro se llama equivalencia lógica. Una equivalencia lógica es de la siguiente forma. La fórmula proposicional alfa es lógicamente equivalente a beta si solamente si alfa bicondicional de beta, ambas en una condicional, es tautología. ¿Ok? La más sencilla y la que todos saben es esta de aquí. Negación, negación de P, implica, sería así. Pero si yo quiero decir que es equivalente, puedo hacerlo. Porque sí es equivalente. No porque implica, sino porque esta es una ley proposicional. ¿Qué se llama esta ley? Doble negación. Entre las leyes tenía otro nombre, que está por acá. Eh, Aquí está. Ley de involución se llama también, o doble negación. Un poquito más cerca para que lo vean. Ahí, es esta de acá. Ley de involución o doble negación. Y como ustedes pueden ver, la flechita es doble. Está diciendo que esto de aquí es equivalente lógicamente a esto de acá. Y justamente es eso lo que voy a demostrar. Esto, sí, solamente sí,
negación, negación de P, condicional de P es tautología. Entonces veamos eso. Me dice aquí que la negación de la negación de P bicondicional de P debería ser siempre verdadero. Verifiquémoslo. P puede ser verdadero o falso. No hay otro valor, no hay un tercer valor. La negación de P, es decir, la negación de verdadero, será falso. La negación de falso, aquí negación de falso, verdadero. Negación de la negación de P. Voy a volver a negar estos valores. Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Aquí están mis dos valores. Suponiendo que esto es alfa y esto es beta, y aquí decía alfa. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué habíamos dicho de la bicondicional? La bicondicional es verdadera si ambos valores son verdaderos. Si ambos valores son iguales, perdón. Aquí tengo verdadero y aquí tengo verdadero. ¿Son iguales? Verdadero. Aquí tengo falso y aquí tengo falso. Recuerden que son las dos puntas o las dos proposiciones de la bicondicional. Por eso la estoy verificando ambas. Falso, falso. Verdadero. ¿Por qué razón? Porque son iguales. Y así es la tabla de verdad de la bicondicional. Si todos los valores son verdaderos, esto es una tautología. Por lo tanto, la doble negación sí es una equivalencia válida. Una equivalencia lógica válida. ¿Ok? Esa es la equivalencia. Si ustedes tienen dudas de alguna regla o ley de las que tenemos, debería probarse de esa forma. ¿Ok? Sí, sí, voy a subir la clase a YouTube y voy a poner la pizarra igual en la descripción. Ya pillé cómo compartir pizarra. Pasa que se me borró una igual. Creo que le di permiso de escritor y terminó borrando toda la pizarra. Ya. Vamos a continuar. Voy a dejarla solo para verla, ¿no? No para que la borren y los otros no puedan tenerla. Continuando entonces, ya hemos repasado lo que es la implicación. Aquí dice implicación, miren. A implica beta, A implica lógicamente a beta. Y sí, solamente sí, alfa condicional de beta es tautología. Alfa lógicamente equivalente a beta. Sí, solamente sí, la bicondicional es una tautología. Algunas proposiciones asociadas a condicionales, dice que tenemos P entonces Q, la recíproca Q entonces P, y la contrarrecíproca que es esta. La primera con la última son equivalentes. P entonces Q con negación de Q, entonces no P es equivalente, es una regla, creo que está por acá arriba. A ver, está por acá. Aquí también. Ley de transposición se llama. P entonces Q, si no les sirve así, pueden volcarla, pero ambas negadas. Aquí es donde quiero llegar y donde varios zapatean. Es inferencia lógica. ¿Ok? Inferencia lógica. Claro, claro. Vamos a pasar el link de la clase. Los que tengan clases pueden ir a su clase en el día. Quita la famosa inferencia lógica, donde varios tienen dudas tal vez o preguntas. Dice, uno de los objetivos más importantes de la lógica es la inferencia o deducción de conclusiones a partir de un conjunto de premisas. Básicamente, un conjunto de premisas puede ser P1,
P2, P3, así, hasta un número K de premisas. Todas estas son premisas. Dice que a través de estas premisas podemos inferir o concluir otra premisa, y esa otra premisa se llama Q. ¿Por qué se llama Q? Creo que en inglés lleva Q la palabra conclusión. ¿Ok? Y básicamente se encuentra esta nueva proposición. En este caso, ¿qué son las premisas? Yo voy a decir que son proposiciones. Hasta la unidad 1, o bueno, hasta este punto de la unidad 1 voy a decir que son proposiciones. Pueden ser simples, como pueden ser compuestas. ¿Ok? Ya, y a través de estas proposiciones, también llamadas premisas, encontramos otra proposición, una proposición especial. Ya, igual puede ser simple o compuesta, no importa. Solo que esta proposición es la proposición con la cual concluimos nuestro razonamiento. Y dice, una premisa es una proposición inicial que se conoce o se supone verdadera. Obligatoriamente, las premisas que tenemos suponemos que son verdad. ¿Ok? Sobre la cual se basa el razonamiento. Conclusión, es una proposición inferida y deducida. A partir de estas premisas, encuentro otra proposición que es la conclusión. Y estas son las notaciones. Puede ser así como puede ser de esta forma. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, así hasta premisa sub K. En nuestro caso, ya les había dicho, ¿no? Estas premisas básicamente son proposiciones. Y con esas proposiciones encontramos otra proposición que se llama conclusión. Esta es una forma de razonamiento lógico. Siempre se asume que estas son verdaderas. ¿Ok? Siempre asumimos que son verdaderas. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo sé si una inferencia, ojo, una inferencia es válida? ¿Cómo demuestro o cómo compruebo que una inferencia es válida? Repasando un poco, tenemos las premisas, a partir de las premisas obtenemos la conclusión. Y una inferencia es válida si probamos lo siguiente. Habíamos dicho que todas estas son verdaderas. Entonces, P1, P2, P sub 3, hasta P sub K, en una conjunción de todas las premisas. Si cada una es verdadera, esto debe ser verdadero. Y el consecuente también debe ser verdadero. Verdadero, entonces verdadero, esto nos va a dar verdadero. Y es una tautología. En resumen, para que una inferencia sea válida, todas sus premisas en conjunción y con una condicional, con la conclusión, nos debe dar una tautología. Voy a borrar esto y voy a poner la definición. Si la condicional formada por el antecedente a través de conjunciones de las premisas
y el consecuente Q es una tautología, esto es una inferencia válida. Aquí está, miren. ¿Ves? Lo que les decía. Se dice que la inferencia P1, P2 hasta P sub K que concluye en Q es válida si Q es verdadera. Es decir, Q verdadera siempre que P, Q, P1, P2 y P sub K sean verdaderas. Lo que les había mencionado. Todas son verdaderas, esta es verdadera, así que esta condicional debería ser tautología. ¿Ok? Y es justamente esto de acá. P sub 1, P sub 2 y hasta una premisa P sub K, condicional Q, es tautología. Algo que se puede observar es que un razonamiento no es verdadero o falso, simplemente es válido o no válido. ¿Ok? De los razonamientos que vamos a demostrar si son verdaderos, no, mejor dicho, si son válidos o inválidos, o no válidos, mejor dicho. No verdaderos. Hablamos de la validez. Por eso es que en los exámenes siempre demostrar formalmente la validez del argumento siguiente. Y ahí le sale A complemento complemento igual a A, si hablamos de conjunto. Eso también es una operación, ¿no? Son operaciones de conjunto. En nuestro caso, hasta el momento vamos a hablar solamente de proposiciones, ¿ok? Y aquí es donde vamos a parar un rato a repasar las reglas de inferencia. ¿Quién ya se la sabe todas las reglas de inferencia? Más o menos. La mayoría al menos. Más o menos. Ya. Les digo el secreto de la materia, si ustedes no saben o no se aprenden por lo menos las más básicas o las más usadas de las reglas, pues no vamos a poder hacer demostraciones. Y si no podemos hacer demostraciones en proposiciones, no vamos a poder hacer demostraciones en predicados, ni tampoco las demostraciones de lo que son en conjuntos, porque en conjuntos igual se aplica lo que es demostración condicional, demostración por reducción al absurdo, demostración directa a través de definiciones, reglas y leyes. Así que es un requisito necesario saberse al menos un 80% de todas estas. Podría decirse que esta de aquí rara vez la he usado y esta de acá, pero esta igual, la regla de absorción dice. ¿Yo te la sabes ahorita? Pero el resto de las demás reglas, bueno, el resto de las reglas sí las hemos ocupado. A través de los años me las he memorizado y bueno, sé cuáles son las que más se ocupan o las que más podemos usar en las demostraciones. Así que vamos para allá. Hacemos un fondo y vamos a poner reglas de inferencia. De hecho, justamente este era el examen clave que se tomaba antes de tomar el parcial. Era un examen práctico, ¿no? No era no valía tanta nota como un parcial, pero básicamente era escribir las 17 reglas en una hoja, o al menos un ejemplo de cada una de ellas, en un periodo de 15 minutos, ¿no? Y eso, podrías escribirlas hasta de memoria rápido, ¿no? Eh, muy pocos pasaban, la verdad, ese examen, pero era un examen práctico clásico, tal vez para ahí darte cuenta si aprendiste o no las reglas. De todas formas, no creo que les tome el examen práctico, me refiero al examen práctico, porque de igual forma en el virtual no habría forma de hacer todos estos simbolitos, ¿no? Y hasta que lo suban, prefiere tomarles directo el examen parcial. MP. Ya, la primera regla que vamos a repasar es esta. Modus ponens. Modus ponens nos dice lo siguiente. Mi primera premisa es una condicional.
Y mi segunda premisa afirma el antecedente de la anterior premisa. Es decir, yo tengo P. Modus ponens me dice, método que afirmando el antecedente, es decir, si afirmo P de este antecedente P, entonces Q, entonces puedo inferir lo siguiente. Afirma el consecuente. Método que afirmando el antecedente se afirma el consecuente. Eso es modus ponens. Modus tollens. Método que negando el consecuente, en este caso la negación de Q es negación de Q, y niego el antecedente. Método que negando niega. Tendríamos negación de P. Ahora, modus tollendo ponens o modus tollens ponens, que es P o Q. Yo puedo negar cualquiera de estas dos. Por ejemplo, si niego P, método que negando afirma. Si niego P, afirmo a la otra. Sería Q. Lo mismo, P o Q, niego Q. Si niego la una, afirmo la otra. P. Muy diferente acá, ¿no? Aquí negaba y negaba. Modus tollendo tollens. Aquí afirma y afirma. Aquí es una mezcla de las dos. Niego una y afirmo la otra. Esto porque es una disyunción, por si acaso. Una pregunta, ¿por qué pasa si en un ejemplo de la regla hay un negativo por demás, por ejemplo? Nosotros queremos aplicar la regla, ¿qué hacemos en este caso? Ya su compañera dice, ¿qué tal si pasa esto? A ver, puedo tener P, entonces no Q, por ejemplo. Y tenés Q. ¿Esta es la negación de este? ¿Sí o no? Tal vez no se entienda así, pero yo me refiero a lo siguiente. Esta Q contradice a lo que está aquí escrito. Sí, Así que puedo asumir que es la negación, ¿no? La una es negación de la otra, o la otra es negación de la otra. Entonces, esto igual aplica, y es MT, ¿no? Tengo MT. Yo digo método que negando el consecuente, recuerden que este es el consecuente y que este es el antecedente. Si yo niego el consecuente, puedo negar el antecedente. El antecedente es P. ¿Qué pasa si en lugar de P yo tuviera negación de P, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? Esa negación la vuelvo a negar. Q, no Q, es, es, el- es la negación del consecuente. Por lo tanto, puedo negar el antecedente. El antecedente es negación de P. Yo puedo escribirlo así, negación de todo esto. Como también puedo saltarme un paso y decir, ah, bueno, negación, negación es afirmación. Simplemente poner P. Lo mismo acá, si yo tengo P o no Q y tengo Q, ¿cómo sería? Simplemente P, ¿no? Porque esta es la negación de la otra. Lo mismo aquí, si tuviera negación de P, entonces Q y tengo negación de P, esta es el antecedente. Estoy confirmando el antecedente acá. Estoy diciendo negación de P, efectivamente negación de P. Así que por modus ponens, ¿cómo quedaría? Quedaría Q. Si esto estuviera negado, quedaría negación de Q. Solamente analicen. Antecedente, consecuente, antecedente afirmado, consecuente. Modus ponens. Antecedente, consecuente, consecuente negado, antecedente negado. A o B, negación de A, ¿cómo nos queda? Nos queda B. A o
o B, negación de A, perdón, negación de B, para el otro caso, se afirma A. Ok. Bueno, esos son los tres modus. Modus ponens, afirmo el antecedente, afirmo el consecuente. Modus tollens, niego el consecuente, niego el antecedente. Modus tollendo ponens, es una disyunción. Yo niego cualquiera de las dos y afirmo la otra. Niego y afirmo. Niego cualquiera de las dos y afirmo la otra. Otra de las reglas que se ocupan está lo que es la doble negación. Negación, negación de P. Afirmo P. P, negación, negación de P. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la simplificación. Tengo P y también tengo Q. Yo puedo tomar cualquiera de las dos, simplificándolas. Puedo tomar P, como también puedo tomar lo que es la otra proposición, en este caso, que es Q. Algo similar a esto es lo que es la adjunción entre dos premisas. Yo tengo dos premisas separadas. Una premisa P y una premisa Q. Proposición P, proposición Q. Ambas separadas. Yo puedo juntarlas ¿con qué operador? Con la operación I. El otro se llama ley de adición. Es decir, que yo tengo una proposición cualquiera y necesito otra. Puedo añadirla a esta a través del O. P o Q. ¿Qué más? LA. A ver, LB. Ley de la bicondicional. P bicondicional de Q. Esto es P entonces Q y Q entonces P. Esa es una bicondicional. Se puede hacer igual a la inversa. Partir de aquí y llevarlo acá. Ley bicondicional, leyes, silogismo hipotético. P entonces Q, Q entonces R. Tengo dos condicionales. La primera me lleva a Q y de Q me lleva a R. Puedo afirmar a través del silogismo hipotético P entonces R. Ahí. Una pregunta, en la Sí. ley de la bicondicional solo se hace con, la ley de la bicondicional solo se hace con una premisa, porque las otras se hacen con dos, pero la bicondicional. En sí, esta ley de bicondicional es una equivalencia. Es esto, digamos. P bicondicional de Q es P entonces Q y Q entonces P. Lo que son inferencias es esto de acá. Implica, recuerden que la operación es implica, P entonces Q. ¿Por qué razón? Porque yo puedo, a partir de esto, puedo simplificarlo y tomar solamente esto. Como también puedo tomarlo el otro. Creo que a eso se refería su compañera. Q entonces P. Lo correcto, o bueno, lo que podrían hacerlo, aunque es más largo, por si se olvidan, es no olvidarse de esta doble condicional. Recuerden que la bicondicional es una doble condicional.
tanto de ida como de vuelta. Y ya a través de simplificación podríamos tomar o la una o la otra. Lo que no se puede hacer es partir ahí. Por ejemplo, yo tengo P entonces Q y digo P bicondicional de Q, LB. ¿Eso está bien? No, eso está mal, sango. Esto no se puede hacer. ¿Y se puede hacer al revés? Lo que sí se puede hacer es al revés. Es lo que estaba explicando acá. Esto sí se puede hacer, pero esto no. Si querés hacerlo una bicondicional, obligatoriamente debe ser P entonces Q y Q entonces P. Ya sea que tenés la premisa 1 que dice eso y la premisa 2 que dice esto. ¿Podemos juntar dos premisas? Sí podemos juntar dos premisas a través de la regla de A, de adjunción. Si yo tengo estas dos, ahí recién puedo concluir o puedo inferir la nueva premisa que nos va a decir. Va a decir esto. Q entonces P y Q, P entonces Q y Q entonces P. Pero si voy de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, puedo juntarle y hacer una doble flecha. P y Q. Era una bicondicional. Ahí estás. Esto sí es válido. Esto también. Pero esto no. Si solamente tenés una, no podés hacer una bicondicional. ¿Por qué razón? Hasta en el mismo nombre. Una bicondicional es una condicional doble. Tanto de ida como de vuelta. El de rojo lo está haciendo. ¿Cuál? Voy a ponerlo ahí. Eso está bien. Voy a poner las que están bien ahí junto a la Lo estás L. simplificando, te preguntaba. Disculpa. Sí, si te das cuenta, a partir de esto podés simplificarlo, ¿no ves? Y tomar una de las dos. Lo que sí voy a hacer Pues aquí es ¿puedo tomar todo. uno de los dos? Sí, se puede tomar una. En Ok, resumen, son gracias. todas estas, mira. Tenés P bicondicional de Q. Esto es P entonces Q y Q entonces P. Esa es una. La otra, que es la inversa, es P entonces Q y Q entonces P. Esto es P bicondicional de Q. Hay dos más. La que decía el compañero, la que puedo sacar una directo. Es esto de aquí. P bicondicional de Q. Voy a simplificar una. P entonces Q. Tengo P bicondicional de Q. Necesito la flecha de aquí a acá. ¿Puedo hacerlo? Sí. Q entonces P. Todas estas cuatro son leyes bicondicionales. ¿Ok? Me estaba olvidando de la famosa ley de De Morgan. ¿Qué es la ley de De Morgan? Es la negación de la conjunción, la negación de la disyunción. ¿No ve? ¿Qué ocurre con esta negación? La negación, yo hago el siguiente análisis. Digo, negación de una conjunción. Voy a repartir la negación. Negación de P, negación de Q. La negación de la conjunción es una disyunción. Así que de forma mnemotécnica voy a cambiarle de sentido. Estaba para arriba, lo pongo para abajo. Acá, negación de P o Q. Repartimos. Negación de P, negación de Q. La flecha está para abajo, la voy a hacer para arriba. O. La O se transforma en I. Lo mismo tiene su inversa. Si yo tuviera negación de P o negación de Q, estas dos negaciones puedo tomarlas fuera de un paréntesis, copiar lo que acompaña a la negación, en este caso es P, lo que acompaña a esta negación es Q, y lo que vamos a hacer con esto es también invertirlo.
En lugar de ser una disyunción, será una conjunción. Es decir, en vez de O, va a ser I. Y si tuviera negación de P y negación de Q, esto es negación para afuera, P, Q, que acompañan a la negación. ¿Qué pasa con la I? Se hace una O. A ver, una así, a ver, ¿qué pasa si yo tengo negación de P y Q? ¿Qué podemos tomar de ahí? A ver. Si quieren hacerlo de forma larga, sencillo. La negación se reparte a este y a este de acá. Negación, negación de P, negación de Q. Doble negación, esto es P y no Q. Y si ustedes son más vivos, pueden hacerlo directo. Y lo hacen de la siguiente forma. Negación de la negación de P, P. Negación de la I, O. Negación de Q nomás. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera así? A ver, yo quiero, voy a borrar, ¿qué puedo borrar? Vamos a pasar al otro lado. En lugar de borrar nada. Yo quiero que esto tenga una negación por fuera. Y quiero ocupar LD. ¿Qué tendría que hacer? Obligatoriamente yo necesito que esto esté negado aquí afuera. Suponiendo, ¿no? ¿Cómo puedo transformar esto con una negación afuera? Negación de Negando lo de Negación de P. P y negación de Q. Ya, pero ahí estoy usando doble negación. Yo necesito que esto, aparte de estar negado, termine así. Tengo una I. Negación de no P y no Q. Ya, Negación de P y negación de P Q. y negación de Q. ¿No ven? ¿Y cómo llegamos a esto? Justamente lo que dijo su compañero. Negación de la negación de P o Q. Esto de aquí es negación. Negación de P, negación de P. Negación de la O y negación de Q. Negación de Q. Y ahí está. Así que básicamente ustedes, si yo le pongo aquí negación, ¿cómo estaría? A ver, de forma directa. Quiero aplicarle P o ley negación de Q. Morgan. Quiero aplicar LD. ¿Dónde está mi? Al otro lado. Ahí está. Quiero aplicarle LD a esto de acá. ¿Qué hacemos con la negación? Esa negación la voy a sacar afuera. Negación la acompaña a la P. Negación de la O. Y aquí Q está sin negar. Para que eso ocurra, Q es equivalente a una doble negación. Entonces, ¿qué tendría que copiar adentro si esta negación estoy sacando aquí afuera? Negación de Q. Correcto. Y ahí está. Para probarlo hacen el paso inverso. Negación de P, negación de P. Negación de I o negación de Q, Q solamente. Y ahí está. Otro ejemplo de LD. Por si acaso, negación de P o Q, tal vez alguien pensó, va, pues si eso es P, entonces Q. ¿Qué se llama esto? Implicación material, ¿no? Esa es otra regla. Y creo que no hay más para repasar de esto. Yes. 11 reglas. Voy a revisar el PDF. Una pregunta, Sí. en las conmutativas no importa el signo, ¿no? Igual lo puedo invertir. Leyes conmutativas. Ah, sí, sí. ¿Te referís a esto, no? Leyes conmutativas, P o Q, Q o P, ¿no? Y Q y R, R y Q.
Las conmutativas solo funcionan si son o, ya sea o mejor dicho, disyunción inclusiva, o sean y, también conocida como conjunción. El compañero dice, ¿qué pasa si yo tengo negación de P o Q? ¿Yo puedo cambiar de orden? Sí, se puede, siempre y cuando todo esto se pase al lado derecho. Lo mismo, si yo tuviera Q y no R, ¿puedo cambiar de orden? Sí, eso me dice la regla conmutativa. La ley conmutativa. Este se va para adelante y este se va para atrás. Ahí ya. Este primero y este segundo. Se puede. Si esto fuera así, a ver, negación de P, entonces Q y no T, entonces es. ¿Cómo se cambiaría? Este para este lado, negación de T, entonces S. Y negación de P, entonces Q. Yo ocupo P y Q porque sea más corto, ¿no? Pero igual esto es válido. Recuerden que todas estas reglas de diferencias aplican a lo que son proposiciones, ya sean simples o compuestas. Así que de eso no hay problema. ¿Qué más? A ver. Aquí están todas las condicionales, miren, los que les decía. Bicondicional, una. Bicondicional, la otra. O puedo tomar ambas o puedo unirlas así. P y Q, Q entonces P, P bicondicional de Q. Creo que no hay más de estas reglas. Ah, la famosa regla de premisa. La regla de premisa permite añadir premisas justificando. No puedo añadir una premisa o inventarme una premisa porque ya la necesito. Necesito justificar. Generalmente esto se ocupa en demostración condicional y reducción al absurdo. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a esto de aquí. Los métodos de demostración. Dice, los métodos de demostración son la prueba o verificación de la validez de una inferencia lógica. Para demostrar si una inferencia es válida, habíamos dicho que podíamos hacer una tautología. Podíamos verificar si es tautología a través de una condicional. Pero eso es muy trabajoso, eso dice aquí. Imagínense tener que buscar una tautología de 6 proposiciones, póngale. 2 a la 6, ¿cuánto es? A ver, 2 a la 6. Si 2 a la 3 es 8. 8 por 8, 64 filas. Sí, ¿no? 64 es 2 a la 6. Tendría que hacer 64 filas para demostrar una inferencia de 6 proposiciones, por ejemplo. Proposiciones simples diferentes. Así que los métodos de demostración que son más eficientes son estos tres. La demostración directa, que consiste en deducir la conclusión final a través de deducciones previas. Esto usando reglas de inferencia y las leyes proposicionales en el caso de hacer demostraciones con proposiciones. La segunda es la demostración condicional, que es útil para hacer demostraciones donde lo que se quiere demostrar, o mejor dicho, donde la conclusión es una proposición condicional o es condicional. Y la reducción al absurdo, que es un método de demostración indirecta, que básicamente consiste en añadir una premisa negada a propósito para dejar para que la demostración no sea válida. Es un poco complejo, pero se lo voy a explicar después. Así que vamos con la primera. Métodos de demostración.
Demostración. A ver. Primer método es el método directo. Para utilizar el método directo, ¿qué voy a hacer? Deducir Q, la conclusión, a partir de P sub I. P sub I con valores 1, 2, 3 hasta acá. Todas las premisas que tengo me deben servir para deducir Q. Ese es el método directo. ¿Qué voy a usar? Reglas de inferencia de momento y leyes proposicionales. Segundo, el método de demostración condicional tiene 3 pasos. El requisito es Q debe ser de la siguiente forma: antecedente consecuente. ¿Qué forma es esta? ¿Qué operación? Una condicional. Si la conclusión es condicional o lo que queremos demostrar es condicional, podemos usar la demostración condicional. Caso contrario, no lo puedo usar. ¿Por qué razón? Veámoslo en el primer paso. Para hacer demostración condicional, el primer paso me dice añada el antecedente. En este caso, si Q tiene esta forma condicional, va a tener antecedente. Pero si no tiene forma condicional, ¿de dónde voy a sacar el antecedente para hacer demostración condicional? No hay, ¿no? No hay forma de sacarlo. Y esto lo añadimos como una nueva premisa. El antecedente es nueva premisa. ¿Ok? Es decir que voy a usar RP. Sin duda. Segundo paso. Bueno, el segundo paso me dice demostrar, ya sea de una u otra forma, yo debo demostrar el consecuente. El consecuente es, en este caso, la letra C. También llamada consecuente. Le voy a poner aquí. Consecuente. Por eso igual le puse C. C de consecuente. Nada más. Segundo paso es demostrar el consecuente. Si yo encuentro el consecuente, puedo pasar a la regla de demostración condicional. Por la regla de demostración condicional, si yo cumplo con el paso 1 y el paso 2, voy a anotar demostración condicional, la premisa nueva. Vamos a poner aquí. Premisa nueva. El número de premisa nueva. Y el número de premisa de el consecuente. Si yo logro demostrar el consecuente haciendo uso de la regla de demostración condicional, indicando que al añadir el antecedente, es decir, indicando la premisa nueva, que es el antecedente, hasta la premisa C, que es el consecuente, podemos afirmar lo siguiente: de el antecedente se llega al consecuente. ¿Ok? Y ahí termina esta demostración. La última, que se llama reducción al absurdo o método indirecto. Reducción al absurdo. Primer paso,
añadir la negación de Q. Recuerden que Q es la conclusión. Como nueva premisa. ¿Ok? Voy a añadir a esta Q, que es la conclusión, negada a propósito, como nueva premisa. Aquí usamos RP. Segundo paso. Hay que demostrar contradicción. ¿Y qué es una contradicción? Habíamos visto que la contradicción es una fórmula proposicional cuyos valores siempre son falsos. Yo les doy un ejemplo de una contradicción. La más sencilla es la siguiente. Cuando ustedes afirman y niegan algo, es una contradicción. Ya sea de esta forma, de esta otra forma, como también podría ser R entonces S y negación de R entonces S. Lo que me interesa a mí es que la proposición en algún punto de la demostración se afirma y en otro punto se niega. Si logramos encontrar esto, tenemos una contradicción. Y lo que se afirma en el tercer paso es lo siguiente. ¿Recuerdan lo que yo les decía que P y P2 y P3, entonces Q, ¿cómo le P sub K mejor ahí? No se lo tan largo. Es tautología, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Para que sea inferencia válida, eso es tautología. Así que si yo añado, antes que eso, habíamos dicho que todas estas son verdaderas. ¿No ve? Todas las P sub I son verdaderas. Si yo añado, esto también debería ser verdadero. Si yo añado la negación de Q, asumiendo que es verdadera, la negación de Q es falso. Si yo asumo Q verdadera, la negación de Q es falso. Y al hacer esta comparación, esto de aquí, verdadero y falso, esto es falso. Una contradicción, que es justamente el segundo paso. Entonces, resulta ser que lo que hicimos a propósito, que es añadir la negación de la conclusión, nos lleva a una contradicción. Una contradicción puede ser de este tipo. Y por tanto, esta premisa es falsa y hace, o mejor dicho, y produce una contradicción en toda la inferencia. Por lo tanto, si esto es falso, ¿cómo lo transformo a verdadero? Volviéndolo a negar. Así que reducción al absurdo es eso lo que hace. Me fijo dónde está la premisa añadida que a propósito la negamos para ocurrir, para hacer en la inferencia una contradicción. Y lo que hace la reducción al absurdo es volver a negar la premisa que añadimos. Y decimos entonces que esta es la premisa verdadera o la premisa válida. Y negación de Q es Q. Y Q es lo que se quiere demostrar. Por eso se llama método indirecto. Básicamente tratamos de demostrar que la negación de la conclusión nos implica una contradicción. Y por tanto, la conclusión original es la inferencia, la conclusión inferida que era válida. ¿Ok? Medio confuso, pero así se hace el método indirecto. Negamos lo que queremos demostrar, demostramos que está en contradicción
Y volvemos a negar lo que habíamos añadido como paso final. Como psicología en la inversa, dice, podría asimilarse a eso. Pero la psicología inversa se usa bueno, para lograr que alguien haga algo que vos querías que haga. Por ejemplo, cuando le mandás y le decís, no, no quiero que me hables, y en realidad es que sí querías que te hable, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿no? Ya, para terminar esta parte de demostraciones, voy a hacer un ejemplo, voy a plantearlo. Vamos a ver lo siguiente, a ver, yo voy a tener una inferencia, ¿ya? Quiero saber si esa inferencia es válida. Hay dos formas de saberlo. Una es haciendo una tabla de verdad, que ya lo vimos antes. ¿Pueden demostrar por tabla de verdad? Sí. Otra es haciendo demostraciones. La tabla de verdad depende del número de variables. Habíamos dicho que se produce 2 a la n. Y esto pues nos lleva a un valor demasiado extenso, demasiado grande. Y las demostraciones solamente tenemos que aplicar 17 reglas. ¿Qué prefieren hacer? Hacer 64 filas de tablas de demostración, tablas de verdad que pueden incluso llegar a ser erróneas, o quieren hacer demostraciones con 17 reglas. Incluso hay 3 formas, ¿no? Así que la forma más fácil es haciendo demostraciones. ¿Ok? Yo voy a tener lo siguiente. Mi primera premisa será esta de aquí. Voy a pensar en P, entonces Q. Mi segunda premisa va a ser negación de Q o R. Mi premisa 3 va a ser ya negación de R. Entonces S. 4. Disculpa, ¿será que puedes poner una premisa con bicondicional, por favor? Ya, ahí. Esa. La primera que sea bicondicional. ¿Ya? Y, a ver. Ujú. Ya. Empecemos por algo sencillo. P. Q. A ver. La conclusión es negación de S. ¿Ya? Mm, sí, negación de S. A ver. ¿Cuántas variables proposicionales simples encuentran acá? Tenemos P, tenemos Q, tenemos R, tenemos S. P, Q, R, S. S, no hay más. Son 4. ¿Cuántas filas tendría mi tabla de verdad? 2 a la 4.
son 2 a la 4, 16. 16 filas de tablas de verdad. Si yo quisiera demostrar esto, si quisiera hacerlo así, digamos. P bicondicional de Q y negación de Q o R y S entonces no R y P. Todo eso condicional con no S. Si lo quiero hacer por tablas de verdad, debería ser 16 comparaciones, ¿no? De todo esto todavía. Y es demasiado largo. Demasiado texto, mucho texto, como dicen ustedes. Vamos a ver texto. Así que vamos a descartar usar una tabla de verdad. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a plantear mi demostración. La pregunta es, ¿esta inferencia es válida? Sí. Solución. Yo voy a, bueno, mejor, sí, está bien acá. Demostrar. ¿Qué se demuestra? La conclusión. Siempre se demuestra la conclusión. Es negado. ¿Cuál es la primera premisa? P bicondicional de Q. Premisa original. 2. ¿Cuál es la segunda premisa? Negación de Q o R. Premisa original. 3. S, entonces, no R. Premisa original. 4. P. Premisa original. Voy a mover esto para arriba. ¿Ya? Ahí está. Yo tengo mis 4 premisas. Las premisas originales. Y quiero demostrar negación de eso. Lo único que voy a usar son las reglas de inferencia. Entonces, voy a tener una quinta premisa a partir de alguna regla utilizada en estas premisas. En este caso, yo tengo una P y aquí tengo P bicondicional de Q. No puedo usarla directamente, pero puedo tomar una de las dos condicionales. Recuerden que una bicondicional es una doble condicional. Así que usando las leyes de la bicondicional, de la premisa 1, ¿cuál de las dos ustedes creen que me sirve? ¿P entonces Q o Q entonces P? Entonces, Q. Correcto. P entonces Q. ¿Por qué motivo la saqué? Porque voy a hacer en la siguiente paso un modus ponens. Aquí tengo P que afirma este antecedente, afirmo el consecuente que es Q. Modus ponens de la premisa 5 y la premisa 4. ¿Ok? Esta premisa Q está negando esta otra Q. ¿Qué método me permite negar y afirmar? Modus tollendo ponens. Si Q niega a no Q en la premisa 2, es decir, si hago modus tollens ponens MTP de 2 con 6, esta Q niega a esta otra de aquí. ¿Qué puedo afirmar? Afirmo R. Y esta R es el consecuente negado de la premisa 3. Modus tollens de 3 y la premisa 7. R, no R, está negado. Por lo tanto, niego
S. Y ahí termina esta demostración. Y puedo decir, la inferencia es válida. No verdadera o falsa, es válida. El argumento es válido, por lo tanto su inferencia es válida. La inferencia que me acabo de inventar es válida. ¿Ok? Ahora. Bien, haciendo una práctica entonces a lo que es referente a demostraciones, vamos a hacer esta otra demostración, donde el argumento está dado en lenguaje natural. Esto entonces necesitará previamente hacerse una traducción de lenguaje natural al lenguaje formal, que es el que utilizamos para hacer demostraciones. Bien, por tanto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Una solución sería sean las posiciones simples. Y vamos a leer qué nos dice acá. Dice, si Bolivia, voy a hacer un poco más grande, a ver, ahí. Si Bolivia es un país democrático, entonces el pueblo es libre y el gobierno es elegido por las mayorías. ¿Ok? El pueblo no es libre o el gobierno no es elegido por las mayorías. Si Bolivia no es un país democrático, entonces el gobierno boliviano está impuesto. Por lo tanto, el gobierno boliviano está impuesto. ¿Ya? Efectivamente, esto es una inferencia. ¿Ok? Inferencia. ¿Por qué razón? Aquí tengo mi premisa 1 hasta acá, mi premisa 2, que es esta de acá, y mi premisa 3, que es esta de aquí. De esas tres premisas, el que hizo este argumento concluye lo siguiente. Por eso dice, por lo tanto, el gobierno boliviano está impuesto. Tenemos tres premisas y tengo mi conclusión. ¿Ok? Antes de formar las premisas, yo necesito las proposiciones que vamos a utilizar. Para ello, vamos a leer de nuevo y voy a decir, la primera proposición va a ser P. Leamos qué es lo primero que nos encontramos. Bolivia es un país democrático, dice. Bien, proposición. Bolivia es un país democrático. Si les saliera eso en el examen, lo primero que tienen que hacer es esto, traducirlo. Estoy diciendo que este símbolo representa todo esto. Q. Entonces, el pueblo es libre. Otra afirmación. El pueblo es libre. Una segunda proposición que se llama Q. R. El gobierno no es, no, el gobierno es elegido, ¿ya? El gobierno se elige por mayoría o por la mayoría. ¿Ok? Sigamos, dice después, el gobierno, no, el pueblo no es libre, es la negación de Q, o el gobierno no es elegido por las mayorías, el gobierno se elige por las mayorías, es R. Tercero, si Bolivia no es un país democrático, entonces el gobierno boliviano está impuesto. Por lo tanto, el gobierno boliviano está impuesto. ¿Ok? Bien. Ahora, mi inferencia, es decir, que yo lo voy a traducir. Traducción al lenguaje
formal nos va a decir lo siguiente. La premisa 1 dice, si entonces, ¿qué nos indica esto? Que es condicional. Si Bolivia es un país democrático, si P, entonces el pueblo es libre, que es Q, y el gobierno es elegido por mayorías, I, R. ¿Ok? Premisa 2. El pueblo no es libre, es decir, negación de Q. ¿Ok? O aquí está, el pueblo no es libre, esto es negación de Q. O el gobierno no es elegido por las mayorías, eso es no R. Tercera premisa. Si Bolivia no es un país democrático, es decir, negación de P, entonces, condicional, el gobierno boliviano está impuesto. Creo que esa proposición no la... Ah, no, esa proposición no la pusimos. El gobierno boliviano está impuesto. Se va a llamar S. El gobierno boliviano está impuesto. ¿Ok? Y dice, si Bolivia no es un país democrático, negación de P, entonces el gobierno boliviano está impuesto. No tenía esa proposición, la acabo de añadir aquí entre mis proposiciones simples. Y sé que ahora eso es eso. ¿Ok? El gobierno boliviano está impuesto. ¿Cuál es la conclusión? El gobierno boliviano está impuesto. Ese, correcto. Ahora, ¿cómo hago mi demostración? Ahí dice demostrar ese. Primera premisa, P entonces, Q y R. Premisa. Original. Premisa 2, negación de Q o negación de R. Premisa. 3, negación de P, entonces S. Premisa. Y esta inferencia la voy a demostrar acá. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? A ver. Ley de Morgan. Ya, ley de Morgan. ¿De quién, pero? De la 2, ¿no? ¿Por qué la ley de De Morgan? Su compañero se dio cuenta que esto es la negación de esto, pero no está tal y cual como quisiéramos verlo. Así que aplicando la ley de De Morgan, yo tengo negación de Q, negación afuera, la Q adentro, negación de la O, tengo una I, negación de R, la negación afuera, R. Ley de De Morgan en la segunda premisa. Y ahora sí, este de aquí es el consecuente de este señor de acá. Por lo tanto, puedo concluir lo siguiente. Modus tollens. Niego el consecuente de la premisa 1
Niego el antecedente. Sería negación de P. Modus tollens de la premisa 1 con la premisa 4. 6. Esta negación de P es justamente el antecedente de la premisa 3. Si yo afirmo este antecedente, es decir, por modus ponens, entre 3 y 5, ¿qué afirmo? Afirmo el consecuente, S. Y ahí queda demostrado. Por tanto, demostrar formalmente la validez del siguiente argumento, el argumento es válido. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestra demostración realizada. Bien, revisando algunos de los ejercicios que estaban propuestos y también asumiendo que solamente el examen es de la unidad 1 y la unidad 2, podría ser el caso de que nos topemos con un ejercicio así. Nos dice P, Q, R, T y U son proposiciones lógicas. No nos dice qué proposición lógica será, pero sabemos que son proposiciones lógicas. Tal que el valor de verdad, es decir, de esta proposición compuesta, es falsa. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ok? Solución. Bueno, el valor de verdad nos dice lo siguiente. P o R, entonces Q, entonces P, así. Esto es falso. ¿Ok? Yo voy a hacer el siguiente razonamiento. Esto es falso si y solamente si el valor de verdad de P o R es falso o verdadero. A ver, ¿qué es esto de aquí? Este se llama antecedente y este se llama consecuente. La condicional, ¿cuándo es falso? Que es el caso que tenemos. La condicional es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, esta condicional es falsa si solamente si el valor de verdad de P o R es verdadero y si el valor de verdad de Q, entonces Q, entonces P es falso, ¿correcto? Porque este es el antecedente y este es el consecuente. Si el consecuente, mejor dicho, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la condicional es falsa. ¿Ok? De acá no puedo sacar nada, porque independientemente podría ser una, la otra o ambas verdaderas. De donde puedo sacar más información es acá. Le voy a llamar a esta 1 y a esta le voy a llamar 2 romanos. De 2 romanos, sabemos que el valor de verdad de Q, entonces P, es falso. Esto ocurre si solamente si pasan dos cosas. El valor de verdad de P es verdadero obligatoriamente y este tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque solamente ocurre falso en la condicional si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Este es verdadero. Perdón, me estoy equivocando acá feamente. Q es verdadera porque es antecedente
y el consecuente es falso. Así que yo tengo una tercera aquí y una cuarta acá. ¿Ok? Entonces, ya tengo los valores de verdad. De 1, yo sé que si lo que ocurre aquí, no, estoy equivocando. Si el valor de verdad de P es falso, ¿cuál es el valor de verdad de R? O verdadero. P o R, que es verdadero, sí, solamente sí. R verdadera, correcto. Porque al menos una de las dos debe ser verdadera, ¿no? Si yo sé que esto es falso y P o R es verdadero, obligatoriamente esta de aquí es verdadera. ¿Ok? Si yo sé que el valor de verdad de P es falso, el valor de verdad de P o R es verdad, sí, solamente sí, R es verdadero. Haciendo un resumen, aquí tengo 5. Yo tengo entonces valor de verdad de P, falso. Valor de verdad de Q, verdadero. Valor de verdad de R, verdadero, que es el último. ¿Dónde está la justificación de esto? La primera es 3. La segunda es... no, perdón, la primera es 4. La segunda es 3 y la última es 5. Ahí están las justificaciones. ¿Ya? Bueno, necesito hallar Q bicondicional de P. Entonces, T unión, TO, TIU. TIU. Primer ejercicio, ¿no? Q bicondicional de P, entonces TIU. Necesito el valor de verdad de este de acá. A ver. Valor de verdad de Q bicondicional de P. Si yo sé que este Q es verdadero, que es justamente lo que tenemos, bicondicional con P, que es falsa, ¿qué valor de verdad tengo? ¿Verdad O bicondicional falso. con falso? Falso. Falso. ¿Por qué razón? Porque no son iguales. Si no son iguales, es falso. Entonces, yo voy a reducirlo a lo siguiente. Valor de verdad de falso. O bueno, voy a hacerlo acá mejor. Q bicondicional de P consecuente T y U. Es igual valor de verdad de Q bicondicional de P condicional valor de verdad
de T y U. Esto de aquí es falso. Entonces, T y U. ¿Qué condición había para que la condicional sea falsa? La condicional puede ser falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos siempre será verdad. En este caso, como el antecedente es falso, yo puedo asumir que toda esta condicional es verdadera. ¿Ok? Así que este es el resultado de la primera. Recuerden esto, ¿no? P entonces Q, yo tenía P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Únicamente aquí era falso. ¿Se acuerdan? Entonces, si el antecedente es verdad, el antecedente es falso, directamente es verdadero. Y aquí, si ambas son verdaderas, es verdadero. Así que este de aquí se lo estaría absorbiendo a todo, solamente aquí negado. ¿Ok? Así que el valor de verdad de la primera es verdadero. Para la segunda, nos dice T o no T. T o no T. Ya. P y Q. Ok. T o no T es una tautología, ¿correcto? Esto siempre nos va a dar una tautología. T. O P y Q. Los valores de P y Q eran respectivamente falso y verdadero. Falso y verdadero. Tautología o F y T. Falso y verdadero. Falso. Esto de acá es la negación de T bicondicional F. Cuando la condicional se cumple, si ambas son iguales. Así que esto es falso. Negación de falso, tautología. Por lo tanto, el valor de verdad es verdadero. ¿Ok? Su compañero dice valor de verdad. Podés hacerlo así igual. Esto es una simplificación. O directamente aquí podías haberte saltado y decir, son diferentes, tautología. Es igual, es válido. ¿Por qué se aplica la negación de la bicondicional? Es sencillo. P bicondicional de Q negado es equivalente a P o Q, pero no ambos. La disyunción exclusiva. Por eso se aplica. ¿Es eso lo que usa? Así que el valor de verdad de todo eso de ahí siempre será verdadero. Si esto está demostrado que es tautología, siempre va a ser verdadero. ¿Ok? P y R y T. P y R y T. Su compañero decía, ¿qué pasa acá? A ver, valor de verdad de P y R y T. No conozco el valor de T, pero yo tengo el valor de verdad. Valor de verdad de P y R. Y el valor de verdad de T. Valor de verdad de P y R. Veámoslo acá. P es falsa
Y R es verdadera. Falso y verdadero. Falso. Entonces, esto será siempre falso. ¿Ok? Bueno, esto sí, entonces igual. ¿Por qué razón? No importa qué valor tenga t, por ejemplo, si fuera o verdadera o falsa, si yo sé que siempre va a ser falso el 1, f y t, falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Siempre nos va a dar falso. Y esto se llama absorbente, f absorbente para i. Son las leyes de identidad, si no me equivoco. Básicamente hemos usado puras leyes de identidad acá. Ok. Bueno, voy a cortar la grabación.